Buenísimas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Educación en Debate. Hoy vamos a hablar respecto al retorno a clases presenciales opcional de estudiantes del tercero de la media y nos acompañan estudiantes de distintos puntos del país. Están con nosotros hoy en la mesa de Educación en Debate Maglo Amarilla. Ella es de San Pedro, hace tiempo que nos acompaña a través del Zoom. ¿Qué tal, Maglo? Hoy estás aquí por fin. Muy buenas tardes, Fito, muchísimas gracias y ahora por fin de manera presencial. Es cierto, gracias. Montserrat Amarilla es de General Artigas, Itapúa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Montserrat? Buenas tardes y gracias por el espacio. Y Melissa Jiménez es de Villarrica. Hola, Meli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, las tres son de la UNEPI, la Unión de Centros de Estudiantes del Paraguay. Y les quiero consultar cómo fue esta primera semana del retorno presencial a clases, que es opcional, lo reiteramos porque no es una cuestión obligatoria. Los estudiantes, docentes, padres tienen la opción de no ir y hacer esto vía virtual como se venía haciendo. Empezamos por Maglo. ¿Qué sabes de tu departamento? Ustedes estuvieron reunidos como UNEPI, me imagino, para hacer una evaluación. Sí, de hecho que esta es la primera semana que se da la supuesta vuelta a clases y nosotros hasta ahora en el interior del país no tenemos reportes de que los estudiantes ya estén volviendo. Son una minoría que en realidad se resume ya a la capital, Asunción. Por lo tanto, nosotros no tenemos idea todavía de cómo están encarando esto en el interior del país, que hay que recordar que es una situación diferente porque tenemos menos recursos, menos infraestructura y también es mucho más difícil por el miedo mismo de los padres, y por más de que uno dice que en el interior no hay tantos casos como en la capital, también como que los padres ahí tienen mucho miedo y tenemos escasez de muchos recursos. Bueno, y a ver, Monse, contame vos, ¿qué tal por Itapúa? ¿Volvieron a clases? ¿No volvieron a clases? ¿Qué pasó? La verdad que es una problemática similar también a los otros departamentos que surgió ahora en varios colegios. Los directores hablaron si quieren volver, solicitando el permiso, ¿verdad? Pero nadie, los estudiantes igual siguen con lo virtual porque ya nos adaptamos, aunque no queríamos al principio, pero ahora ya queremos terminar ya de esta manera. Claro, además estaban de exámenes, me imagino que va a estar complicado volver a clases en medio de los exámenes. Meli, ¿en Villarrica qué pasó? Bueno, en Villarrica se da lo mismo, ¿verdad? Creo que en la infraestructura no estamos listos, no estamos preparados. Muchos colegios no tienen el dinero necesario, ¿verdad?, para poder poner canillas frente a las aulas, para poder poner alcohol en gel y cosas así, ¿verdad?, que es lo necesario. Entonces, por ese lado no se está pudiendo volver, ¿verdad?, a clases, ya que el ministerio no se hizo cargo, ¿verdad?, de eso. Entonces, los alumnos siguen de manera virtual, ¿verdad? Incluso se hizo en algunos colegios reuniones para poder ver qué opinaban los padres y ver la manera de que si querían volver, ver la manera de poder poner, aunque sea una canilla, ¿verdad?, frente al aula del tercero, para que todos se puedan lavar las manos antes de ingresar al aula. ¿Quién iba a pagar eso? Y la verdad que se quería ver, ¿verdad?, actividades así con la asociación de padres de los alumnos para poder sustentar eso. O sea, otra vez iba a salir de algún tipo de actividad de las ACES, los estudiantes movilizados para poder conseguir dinero y tener la infraestructura mínima. Claro, así mismo. Entonces, por ese motivo, también decidimos dejar de lado eso, ¿verdad?, ya que en algunas instituciones ya se defendió el proyecto, ya se rindió todo. Entonces, sería al pedo volver a clases, ¿verdad?, en estos momentos, ya que todo ya terminó, ¿verdad? En la peor parte ya terminó. Entonces, creo que solamente se volvería para poder socializar con los compañeros, que claramente no es el momento, ¿verdad?, porque en Villarrica hay muchos casos, ¿verdad? Entonces, no estamos preparados para volver. Acá estuvo la semana pasada uno de los directivos del sindicato de directores de colegios públicos y decía el profesor Marecos que iban a presentar una acción legal para evitar que se siga con el tema del retorno a clases. Se presentó durante esta semana esa acción legal. ¿Cuál es
el mensaje que ustedes reciben de docentes y directores de los colegios. Bueno, nosotros, no sé, nosotros nos enteramos de esto que hicieron como sindicato, ¿verdad? Sin embargo, nosotros sabemos bien que son cosas que hacen nomás ya por reivindicar y para mostrar a la gente de que no estamos de acuerdo, cosa que todo el mundo sabe que no estamos de acuerdo, pero sabemos que el MEC, como siempre, utiliza todo lo que nosotros queremos y solicitamos, como siempre decimos, como papel higiénico por ahí, porque no lo tienen en cuenta y hasta ahora todos los docentes, directores saben que están empezando recién a estudiar la situación, a ver si es que hay condiciones y muchos al inicio, cuando salió la noticia, dijeron sí, vamos a volver, pero ahora que recién están viendo la posibilidad de volver, se dan cuenta de que no, porque implica muchísimas cosas y si un estudiante se contagia, esto no sé a qué podría llegar incluso a cuestiones legales ya, porque los padres obviamente a quién le van a culpar y luego sale PETA a decir que esto los padres van a firmar autorización, ¿todo para qué? Para lavarse las manos y decir que ellos no tienen la culpa, que los padres autorizaron bajo su responsabilidad y cosa que realmente creemos que eso ellos utilizan como una estrategia para sacarse ese peso de encima, esa responsabilidad que tienen como institución de poner en condiciones las escuelas, colegios y así también de prepararnos, porque eso también cuenta, que en ningún momento nos dijeron, saben que este es el protocolo, así tienen que comportarse a 2 metros, nada. Todo se presentó en la supuesta mesa técnica o Atuiguazú con una presentación súper larga y real diciendo que todos los profes sí o sí tienen que usar tapaboca, el cubrerrostro, entre otras cosas, y supuestamente eso va a salir de fondos del MEC que ellos van a dar, cosa que sabemos que no va a ser así, porque siempre recae nuevamente al bolsillo de la ACES, de los directivos, de cosas así, y nada, que siempre es una tapadera. Hablando de la Atuiguazú, vos me decías, Maglo, que no se había hablado del retorno presencial a clases o se había hablado a propuesta de los estudiantes y eso no se tuvo en cuenta en los meses que se tendría que haber tenido en cuenta, ¿verdad? Ustedes querían volver en septiembre, en octubre. ¿Qué saben ustedes, Meli, Monse, de los Atuiguazú y qué les dijeron ahora que ya se tomó la decisión de retornar a clases en ese siguiente Atuiguazú? La verdad que ellos presentaron la propuesta, pero al final todo se engloba otra vez en que va a ser voluntario. Entonces, por ese hecho, nosotros no nos posicionamos porque como el estudiante tiene que decidir al final otra vez, no es una obligación del MEC. Entonces, como sabemos que no estamos preparados para volver de todas formas, entonces no dijimos nada y escuchamos ahora todo su protocolo, ya que el MEC arma para cumplir supuestamente. Y eso. Bueno, y el año que viene, ustedes las tres son del tercero de la media. No. Vos, Meli, no. Yo soy del primero. Del primero. El año que viene hablan de un sistema híbrido de retorno a clases. En parte presencial, en parte virtual. Ya se habló del tema, ya les explicaron, ya se socializó cómo va a ser el año que viene. Creo que esta vuelta a clases del tercero es para eso mismo, ¿verdad? Para poder hacer un análisis de cómo puede llegar a ser el año que viene, ¿verdad? Incluso en lo que nosotros hablábamos es que se les usa como ratoncitos de laboratorio, ¿verdad? Para poder experimentar. Entonces creo que hasta el momento ni siquiera el ministro de Educación sabe lo que va a hacer el año que viene. Entonces hasta el momento no hay una actividad, ¿verdad? No hay algo que nos diga que se va a volver a clases el próximo año. Creo que todo depende, ¿verdad?, de cómo vaya esta pandemia. Entonces, la verdad que nosotros vemos muy difícil esto, porque tenemos que tener en cuenta que hay profesores que pueden llegar a tener enfermedad de base, incluso hay alumnos que pueden también tener enfermedad de base, que sería algo casi imposible, ¿verdad?, de que vuelvan a clase. Entonces, habría que analizar todas esas cosas y ver cómo se va a hacer con los profesores que tienen enfermedad de base, cómo se va a hacer con los alumnos que tienen enfermedad de base, que se vienen cuidando hace muchísimo tiempo y que de un día al otro se vuelve a clases, ¿verdad? Entonces, creo que hay muchísimas cosas todavía por analizar. Creo que tiene que ser un trabajo en conjunto, ¿verdad? Creo que tienen que también tomar un poquitito en cuenta las cosas que dicen los estudiantes, porque somos los principales actores de la educación. Somos nosotros los que estamos en las aulas junto con los profesores, ¿verdad? Entonces,
Es nada más que eso, ¿verdad? En ver y hacer un análisis en general de todo, ¿verdad? De las cosas que pueden llegar a pasar y ver la manera, ¿verdad?, de solucionarlo. Ahora, yo lo escuchaba a un estudiante del Colegio Bernardino Caballero, el ex Colegio Nacional de la capital, y él decía que estaba muy emocionado, que en serio le parecía bien el cierre emocional de este ciclo por lo que representa, ¿verdad? Ustedes que están en tercero, el último año, ya se van a separar de sus compañeros, van a ir a estudiar a otras ciudades. ¿El cierre emocional es válido, está bien planteado? Yo la verdad no creo, no voy a decir que va a ser algo bien planteado, porque de hecho todo lo que se hizo este año nunca fue bien planteado, porque es cosa que el MEC nomás decide y que ellos distribuyen después a última hora, ni siquiera nos avisan, y ni sus directores departamentales ni los supervisores hacen la correcta información o expansión de la información. Cada uno otra vez interpreta como quiere y lleva a cabo esa resolución o lo que sea como quiere. Y realmente preguntaste recién sobre el tema de la Tuguazú, diciendo que realmente al inicio el MEC quería elaborar un plan de vuelta a clases, pero ahí los padres se oponían y también se ponían los docentes, alegando que la vida, entre otras cosas, y por eso no había esa apertura a esa conversación, más que nada porque eran momentos donde la gente tenía demasiado miedo y la sola mención de volver a clases era como que histérico, toda la gente se volvía así. Y ahora recién estábamos empezando con esas conversaciones, sin embargo, vemos, ¿verdad?, de que los docentes siempre van a estar en contra de ese sistema híbrido, porque eso va a implicar que ellos van a trabajar muchísimo más, doble, triple, presencial y virtual. ¿Cómo van a hacer eso realmente? Y los mismos estudiantes se va a notar que los que lleguen a la presencial sí o sí van a tener como que mayor preferencia o mayor preparación que los que sigan virtual. Entonces aquel que no quiere volver se va a sentir obligado a volver nuevamente, porque el que está en clase presencial es el que está aprendiendo y es el que a lo mejor va a tener mayor preparación. Y yo me pongo en el lugar de los estudiantes que están en primer curso, que se van a sentir obligados a volver porque no aprendieron nada en primer curso, siguen otra vez virtual, segundo no vuelven a aprender nada, y en tercero a lo mejor ya hay una situación normal, son 2 años de no aprender absolutamente nada y no van a poder encarar las materias importantes y mucho menos ingresar a la universidad en el futuro. Bueno, voy a retornar después sobre el tema del aprendizaje, pero quería preguntarles cómo se sienten ustedes emocionalmente, ¿cómo están? La verdad que es complicado, porque muchísimo tiempo nosotros estuvimos encerrados. Fue así un momento impactante para nosotros entrar en cuarentena, decir que un día nomás estábamos en la clase y el otro día volvimos y pensábamos que iba a ser una semana y se volvió meses. Entonces fue realmente impactante y en estos momentos sí, yo la verdad que creo que los del tercer curso van a querer volver para, no sé, para sacarse fotos, para recordar el último momento en las clases y todo eso. Yo realmente eso es lo que pienso y nada. Meli. Bueno, creo que por parte, ¿verdad?, de mi curso, mis compañeros, hay un estrés súper grande, ¿verdad?, de cómo vamos a pasar el año si nosotros no estamos entendiendo las clases, ¿verdad? Creo que yo, por ejemplo, estoy en un colegio público, en un colegio nacional, que sabemos que no todos mis compañeros van a tener la misma posibilidad que voy a tener yo de poder ir a estudiar una profesora particular, ¿verdad? Esas cosas, por ejemplo, son las que más te preocupa y las que más te altera, ¿verdad? Que sabes que tenés que completar tu tarea de matemática y vos no entendés tu tarea de matemática, ¿verdad? Creo que es un estrés total, ¿verdad? El estar así en tu casa encerrada y pensando en cómo vas a hacer tu tarea, porque entregas una y llegan 10, ¿verdad? Entonces creo que estamos en un constante estrés, ¿verdad? De que desaparecemos así una semana o 2 y después intentamos volver, ¿verdad? Nos caemos y nos levantamos todos los días para poder terminar este año, ¿verdad? Pero como te digo, es un estrés total, ¿verdad? De el tener que pensar cómo vas a pagar las clases en particulares, ¿verdad?, para poder aprender por lo menos matemáticas, ¿verdad? Como decía Maglo, en el primero y el segundo lo más probable es que lo hagamos de manera virtual y después llegar al tercero y que se nos acumule todo y después
salir del colegio, ¿cómo vamos a ir a enfrentar la universidad? Si ni siquiera cuando estábamos en primero y segundo y tercero de manera presencial nos era difícil la universidad. Es difícil, ¿verdad? El ir y enfrentar a la universidad es muy difícil porque no estábamos preparados, ¿verdad? Entonces creo que es eso, ¿verdad? Acabas de tocar un tema muy importante que está vinculado a lo que planteaba recién Maglo del aprendizaje, ¿verdad? Entonces yo les quiero plantear que a la vuelta de la pausa la sumemos a la mesa la doctora Kitty Gaona, que es de la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas, justamente para hablar también de este tema. ¿Qué va a pasar con los estudiantes del tercero que después vayan a las universidades? ¿Y qué va a pasar con las clases presenciales también en las universidades? Porque les va a tocar a ustedes el año que viene elegir una universidad y ver cómo hacer con las clases virtuales, presenciales, qué va a ocurrir. Seguimos en Educación en Debate y se sumó a la mesa la doctora Kitty Gaona. Ella es presidenta de la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas y es rectora de la UAA. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto estar compartiendo la mesa contigo y con las chicas. Bueno, escuchaste lo que decían las chicas, lo que decían Maglo, Monse, Meli, y planteaban al final del primer bloque un tema que me imagino va a ser todo un desafío para las universidades en el 2021. El tema del aprendizaje, lo que no se aprendió en este año, sobre todo para los del tercero de la media, ¿verdad? Que se suman a la universidad en el año 2021. Bien, sí, es un desafío, realmente, pero yo creo que sí se aprendió. Quizás no en su totalidad, porque al principio ajustarse, acomodarse, aprender, porque fue aprender la tecnología, porque se manejaba bien las redes sociales, pero no la plataforma, no cómo alzar un archivo, no cómo enviar la tarea. Todo eso implicaba un trabajo adicional del estudiante, del docente y la comunidad. Pero yo entiendo, tengo una hija que está en el segundo de la media y le veo encerrada. Le veo encerrada y muy aplicada. Como que entendió que la manera del aprendizaje de este año tendría que únicamente ser este sistema y que era una oportunidad. En ese sentido, ganamos algo. Esta pandemia nos regaló algo. Estamos al igual que todo el mundo, sabiendo utilizar la tecnología que cualquiera de los chicos que terminan el colegio hoy en día van a las universidades y nosotros vamos a recibir gente preparada en tecnología, cosa que antes no era. Entonces, para mí eso es un plus que han recibido los estudiantes. Es un plus tan grande que quizás nos cuesta valorar, pero es un plus adicional en lo que nos nivela con todos los países. Por tanto, nosotros como universidades nos hemos preparado inicialmente formando a nuestros docentes. Tampoco ellos estaban formados, y hay que decir, esa era la realidad. Tenían un terror, porque los chicos aprenden mucho más rápido la tecnología que un docente de cierta edad. Les cuesta más. Yo escuchaba, por ejemplo, decir, bueno, ¿y cómo se sube este archivo? Profe, apretá el cuadrito. Profe, saca tu dedo de ahí, ¿verdad? O sea, era un poco el tema. Hoy en día no, nuestros docentes están sumamente preparados. Los alumnos también. Va a haber una sinergia ahí tan buena que se debe de aprovechar. Bueno, sí, es una parte de la realidad, ¿verdad? Para quienes de alguna manera tienen los recursos y la opción y el conocimiento como para poder utilizarlo. Ellas vienen todas de ciudades del interior y tienen otra realidad. En su mayoría tienen graves problemas de acceso a tecnología, a internet, a dispositivos. Entonces, creo que muchos estudiantes que terminan este año van a sumarse el año que viene a la carrera universitaria y va a ser un poco difícil. Lo que yo consultaba, doctora, es si hay un plan especial para el 2021. Perfecto. Todas las universidades del gremio de la APUP conversamos eso y creemos que tiene que haber una etapa de nivelación.
una etapa en la que el alumno se sienta cómodo, se sienta tranquilo, de que no va a ser un golpe del colegio a las universidades. Pero fíjense cómo yo empecé. Los docentes teníamos miedo de los estudiantes. Eso hay que aprovechar. Pucha, la tecnología la manejan. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van con una ventaja adicional. Por supuesto que el aprendizaje de pasar del colegio a la universidad es ya como que un susto, porque es diferente, el maestro ya no está por encima del estudiante, entrega tu tarea 5, pasa esto, por favor te doy más tiempo. Bueno, ahí cambia un poquito, ¿verdad? Pero yo estimo que lo que vamos a llegar a hacer es una educación híbrida, una educación semipresencial, en donde el alumno va a asistir a clase, pero no todos los días de la semana. Ciertos días de la semana, el docente va a dar la clase también a los que están presentes. Vamos a suponer si un aula tiene 20 alumnos, con 10 va a dar y 10 en la casa. Ese podría ser un sistema de decir por apellidos, por nombres, quienes se anotan, quienes no se anotan, podría ser ese un sistema. Y el docente da la clase asincrónica, da sincrónica también a la vez, entonces el estudiante que quedó en casa o que quedó en el trabajo puede recibir la clase perfectamente. El estudiante que le tocó ir a la universidad, pues ahí, por supuesto, tiene que haber clases de nivelación, tutorías, y eso nos encargamos cada universidad, porque pensamos que eso es importante para que ellos se sientan tranquilos, se sientan el primer año, estamos hablando, en donde ellos se sientan a gusto con la universidad y no quieran abandonar, porque de repente llegar el primer día y ya habla majestuosamente una persona y que no entendí el de tema, pues cuesta un poco, ¿no? Pero eso lo tenemos pensado. Eso tienen que estar tranquilos que sí lo comprendemos, que fue difícil, que algunos no tenían la conectividad, la laptop, el equipo necesario como para poder realizar las clases. Entonces, yo quiero dar tranquilidad en cuanto a eso, en que las universidades sí entendemos que tenemos que darle una especie de un curso tranquilo y que ellos puedan, para ello, ingresar lentamente a la universidad. Maglo, vos terminás este año, el año que viene vas a la universidad. ¿Cuál es tu expectativa? Bueno, yo personalmente siempre tuve una disciplina, por así decirlo, en el estudio, por lo tanto creo que me va a ser un poco más fácil en ese sentido, y aparte que tengo el apoyo de mi mamá, tengo las condiciones económicas como para llevar de manera virtual y así también presencial. Sin embargo, creo que preguntarme a mí cómo yo lo llevaría no sería la pregunta, porque yo estoy en representación de mis compañeros. Correcto. Y sé perfectamente que son realidades totalmente distintas y en su mayoría son de escasos recursos, y también la mayoría también va a ir a las universidades privadas, ¿verdad? Que te da cierta seguridad de que no vas a estar perdiendo un año, pero estamos hablando de estudiantes también que en su mayoría su expectativa era ir a una pública, un año de ingreso, muchísimo esfuerzo. Todos saben que incluso en lo presencial es complicado ingresar, es muchísimo sacrificio, incluso muchas veces no te permite ni siquiera trabajar, y eso implica también que los padres tengan que poner una parte económica. Y no sé, hay mucha incertidumbre, y creo que la idea de ir a la universidad va a estar en la mente de aquellos que tienen el apoyo 100% económico de sus padres, que tienen condiciones, y aquellos que no están en una posición ventajosa, por así decirlo, creo que van a esperar un poquito más antes de iniciar la universidad. A lo mejor se van a dar un año de descanso, prepararse un poquito más, trabajar, ese tipo de cosas, pero realmente creo que en su mayoría no creo que se planteen ir a la universidad. ¿Y vos, Monse? Bueno, yo también digo lo mismo, voy a opinar así en general con mis compañeros, y también opino que va a ser difícil, porque yo que soy más del interior, conozco la realidad de muchos, y por ejemplo en Itapúa no hay muchas universidades públicas, la mayoría son privadas. Entonces es un poco difícil, complicado, la mayoría tiene que venir a Asunción, yo personalmente me tengo que emigrar a una ciudad grande para estudiar porque en mi departamento no hay. Y bueno, son cosas así que hacen
que los estudiantes les fuerce la parte económica, la situación de los padres, uno dónde vive, tiene que trasladarse, todas esas cuestiones son lo que complican. Y la verdad que yo pienso también que son pocos estudiantes los que van a querer ir a la universidad después de todo este año de no aprender al 100% de las cosas. Bueno, a vos, Meli, te faltan todavía 2 años, ¿verdad? Sí, claro. O sea, Claro. esperemos que termine la pandemia en 2 años, por favor. No vale. Que no sigamos Por favor. con este tipo de cuestiones. Doctora, las universidades privadas están en contacto con el Ministerio de Salud, están hablando de algún protocolo, hay alguna posibilidad de retorno a clases presenciales para este año o el próximo. Bien, nosotros seguimos estrictamente lo que ellos nos han marcado. Hay mucha ansiedad de parte de alumnos, docentes, directivos, porque estamos en esto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vienen los chicos el año que viene, verdad? Pero yo creo que la forma de regresar sería, como dije, la híbrida. Hay que seguir los protocolos. Nuestros estudiantes ya trabajan, ya socializan más que los alumnos de colegio y de escuelas, porque los alumnos de colegio y escuela están en la casa. El estudiante de universidad privada, como dijo Marlon, trabaja. Se va después a la casa de la novia, se va a tomar algo por ahí, se reúne, es normal, son chicos jóvenes. ¿Cierto? Entonces, ¿qué ocurre con la pandemia? ¿Qué ocurre con el virus? Es más peligroso en las universidades. Por eso nosotros decimos que lo de la tecnología, pues a la edad del universitario, pues sí ayuda muchísimo. Nosotros la inversión que hicimos, todas las universidades, hicimos muchísimas inversiones en la tecnología. ¿Por qué? Porque creemos que es la enseñanza del futuro. Creemos que se necesita para poder apoyar la presencialidad hoy en día. Entonces, vamos a seguir estrictamente lo que diga el ministerio. De hecho, solicitamos por nota y ellos nos concedieron, por ejemplo, que las tesis hoy en día ya se puedan defender con un protocolo estricto, la vuelta al laboratorio hasta 20 personas. Hay ciertas flexibilidad que nos ha dado y que por supuesto nos han servido. Primero la seguridad, primero la salud, entonces creemos que sí debemos volver, pero como el Ministerio de Salud nos indique. Por supuesto. De hecho, hay universidades que hace muchos años desarrollaron ya las carreras virtuales, las carreras vía internet. No es nuevo para las universidades privadas este tema, pero probablemente al ser masivo cambia un poco el carácter. Sí, así es. Nosotros como Universidad Autónoma de Asunción fuimos los primeros en traer la enseñanza a distancia. Cuando eso, bueno, eran poquitos los estudiantes que se animaban a seguir de esa manera. Luego aplicamos, por ejemplo, una materia que era nuevas tecnologías y que el alumno o sí tenía que ser virtual. Entonces eso caló muy hondo en nuestros estudiantes, se acostumbraron a la tecnología y luego ya hacíamos que cada materia tenga la tecnología como un apoyo. De hecho, cuando vino el cambio no tuvimos tantos inconvenientes porque nuestros alumnos estaban acostumbrados a usar la plataforma Moodle y fue lento pero seguro, ¿verdad? Había docentes un poco más mayores que se resistían a ello, les costaba un poco más, pero hoy en día eso está completamente permeado y todas las universidades que componen la APUP hoy en día tienen plataformas, tienen infraestructura y están capacitadas para dar las clases en esa modalidad, y también el Consejo Nacional de Educación Superior, el CONES, nos han dado la habilitación a cada una de nosotras pertinente para que podamos desarrollar con legalidad. ¿Qué va a pasar con lo que plantean aquí Monse y Maglo en el sentido de que probablemente no sea una prioridad el año que viene para muchos iniciar la carrera universitaria, si siguen así las cosas, ¿verdad?
previmos. Ujú. Previmos y creemos que va a ser así como dicen ellas. Está difícil la situación económica, pero también se tiene que entender que no hay mucho trabajo. Quizás podríamos hacer de que los estudiantes se acerquen y ver una modalidad de beca, de que el estudiante trabaje unas horas para la universidad como pasante. Siempre hay alguna forma de ayudar. Y todas las universidades tenemos una forma de ayudar al estudiante. Normalmente el que se acerca a la universidad no le dejamos ir. Le decimos, a ver, ¿cuál es tu problema? ¿Qué es lo que querés? ¿Cómo te acomodamos? O sea, eso es lo que hay que buscar. Y eso es lo que nosotros en nuestra asociación desde este año dijimos, no le tenemos que dejar que un estudiante paraguayo, que sea un alumno 4 o 5, que se haya esforzado mucho, dejarle sin estudios. Tenemos que acompañarle, tenemos que dar ese esfuerzo. Y el gobierno también tiene que poner parte, porque nosotros como universidades privadas no tenemos ninguna ayuda del Estado, nada, cero. Entonces, a ver si el gobierno, como ve que el año que viene va a estar difícil, como dijeron las chicas, y que algunos puedan dejar que nos ayude un poco a ver en qué sentido nos pueden apoyar para que toda esta gente tenga un porcentaje de beca del Estado, un porcentaje de las universidades, y puedan seguir estudiando para un mejor Paraguay. Maglo, ¿vos querés agregar algo? Sí, no, quería nomás decir que ella mencionó algo muy importante, que es la parte de lo económico, ¿verdad? De las universidades. Creo que a los estudiantes les va a ayudar muchísimo el acercarse, informarse, saber bien el sistema que se va a aplicar y que sea algo único, ¿verdad? Que cuando vayan a la universidad se acerquen, le digan, ya le expliquen totalmente, se va a aplicar de esta manera, va a ser así, esto, aquello, porque ¿qué es lo que pasa? Es un año de pura incertidumbre y estamos así como que, si así es el colegio, ¿será que así también va a ser la universidad? Entonces creo que esa parte, tener mayor recursos, sí o sí, va a ayudar a que se mejore. Ese es lo que es el problema, no tenemos los recursos en los colegios públicos y por eso tenemos esa costumbre, ¿verdad?, de que todo va a ir mal y no sé, ¿verdad?, que es importante esa comunicación entre las instituciones y los posibles nuevos estudiantes, ¿verdad? Bueno, a la vuelta a la pausa hablemos del tema, de la incertidumbre y de qué se puede hacer al respecto, ¿verdad? Porque es un año muy difícil. Quienes terminamos el colegio hace muchísimo tiempo o pasamos por la universidad, jamás vivimos una situación similar a esta. Así que hablemos del tema a la vuelta de la pausa. Y en el bloque anterior cerrábamos hablando de un tema que afecta muchísimo, la incertidumbre, que es una cuestión generalizada con esta pandemia, no solamente en el ámbito educativo, en el ámbito económico, en el ámbito político, en todas partes está la incertidumbre. Meli, vos decías y hablabas de una situación muy complicada para padres también, en términos económicos, de cómo solventar los estudios de sus hijos por el saldo del teléfono celular, de internet. Claro, llegó un momento en el que era o seguir estudiando o comer, ¿verdad? Te cuento, soy de una institución pública, tengo compañeros que son de muy escasos recursos, no todos tenían celulares, los celulares que tenían apenas se podía utilizar WhatsApp, porque el celular no tenía la capacidad para descargar los PDF, era todo un quilombo. Para descargar videos es todo un quilombo, porque solamente hay un celular en la casa. Normalmente es del papá, que tiene que salir e ir a trabajar, ¿verdad? Entonces llegaba así un momento en el que nosotros extrañábamos también, ¿verdad?, ese contacto que podíamos tener con el profesor, ¿verdad?, con los compañeros, ¿verdad? Y pensamos también en charlar, ¿verdad?, un poquitito por el Microsoft Teams, pero no se pudo, ¿verdad? Porque no todos tienen la posibilidad de participar en las clases virtuales, ¿verdad? Incluso muchos tuvieron que salir a trabajar, ¿verdad?, para poder ayudar a sacar adelante a su familia, ¿verdad? Es una situación muy difícil. ¿Y qué pasó con los cuadernillos? Los famosos cuadernillos que tenían que llegar. La verdad que al menos en mi institución eso no llegó, ¿verdad? Solamente se habilitó una fotocopiadora donde vos tenías que ir a retirar tu fotocopia, ¿verdad?, y vos pagabas.
Pero por suerte, ¿verdad?, se pudo hacer un arreglo, ¿verdad?, con el señor de esa fotocopiadora, ¿verdad?, que estamos muy agradecidos con él, que nos hizo un precio, ¿verdad?, bastante accesible, ¿verdad?, que era 100 IBER la hoja doble carilla, ¿verdad?, para que por lo menos podamos acceder a esas tareas, ¿verdad?, en formato físico. Impreso, claro, ¿verdad? físico. Y entonces intentamos ver la posibilidad de que ellos puedan acceder a esas clases, ¿verdad? Que se puedan acercar a esa librería, ¿verdad?, a esa fotocopiadora, a retirar sus tareas, ¿verdad? Y ver la manera de completar. Y la verdad que esa fue la solución que nosotros vimos para los compañeros que no cuentan con un celular con tecnología avanzada, ¿verdad?, en sus casas. Monse, la incertidumbre, ¿cómo se manifestó en General Artigas, en Itapúa? ¿Cómo la vivimos? Y la verdad que fue también complicado otra vez nuevamente. También los docentes tuvieron que poner de su propio bolsillo para hacer las fotocopias, bancarse, llevar hasta una comunidad, porque son varias comunidades en mi ciudad, entonces los profesores trabajan así a 15 kilómetros de aquí a las instituciones, entonces tienen que llevar, ellos tienen que poner de su parte. La verdad que fue un trabajo que yo admiro bastante de los docentes, que por amor a su trabajo hicieron ese esfuerzo, llevándole a sus estudiantes el trabajo, poniendo de su propio bolsillo, ya que el Ministerio de Educación nuevamente deja de lado eso, le deja a los directores departamentales y todo eso, y al final siempre termina bancándose el docente otra vez nuevamente de su bolsillo de esas cuestiones. Marlo, ¿por qué hablabas de incertidumbre? ¿Cómo vivieron ustedes esa incertidumbre? Y siempre fue incertidumbre porque creo que desde el inicio no se tuvo claro qué sistema se iba a aplicar. Siempre dijeron, va a ser virtual, clase virtual, explicación virtual. Sin embargo, en su mayoría vimos la realidad de que no había explicación en absoluto nada, solo se mandaban esos videos explicativos que elaboraba el MEC, que no es lo mismo, no es algo de lo que vos podés aprender realmente, porque era en realidad más bien una lectura del mismo PDF que te pasan. Y vos le preguntabas al docente, en muchos casos son así, no todos. Hay los docentes que se sacrifican, que realmente ponen de su parte, pero están también los que prefieren estar en su comodidad y te dejan de lado, te dejan a tu suerte, mirar el PDF y ya está. Hay muchísimos casos así y es incertidumbre porque se probaron tantas estrategias. Muchos trabajaron primero por WhatsApp, después se fueron a Teams, Teams falló, se fueron a Zoom y es realmente así. Incluso hay instituciones donde cada docente utiliza una aplicación, el otro usa estudiante que tiene que estar descargando 5, 6 aplicaciones diferentes y es realmente complicado. Yo puedo decir eso porque yo me tuve que mudar de colegio, porque en el primero no funcionaba el sistema, porque yo pedía explicación, porque a mí no me gusta solo copiar y entregar, copiar de alguien más, porque yo no voy a entregar de mi propio trabajo, porque yo no entiendo, ¿cómo voy a hacer si no entiendo realmente? Me tuve que mudar y en ese primer colegio se trabajaba por WhatsApp, así que algunos nomás aprenden la parte tecnológica porque WhatsApp nomás la mayoría utiliza. Hace su cuaderno, copia todo, después manda fotos a su profe y ya está. Después están otras instituciones que sí utilizan las herramientas que da el MEC, ¿verdad? O que ellos recomiendan, como sería Teams, Zoom, entre otras cosas que también tienen sus complicaciones porque está la conectividad. Que si vos te conectás de la nada se va tu internet, tu profe ahí te estaba hablando, había sido, y no sé, va a pensar que vos te desconectaste nomás, un montón de problemáticas que realmente no sé, es un año de demasiados cambios donde desde el inicio se dijo que se iba a hacer de tal manera. El MEC dice que es así, pero tu realidad es totalmente diferente y es por eso decía incertidumbre. Doctora, yo te noto a vos muy optimista, te veo muy positiva y me imagino que podés decirle algo a ellas que, bueno, se suman, 2 por lo menos de ellas se suman el año que viene a los estudios superiores, a los estudios universitarios. Bueno, ustedes son la esperanza de nuestro país. Para mí, la confianza que tienen que tener en ustedes mismos es tan importante y ganaron algo importante, ganaron ese manejo de la tecnología. A lo mejor algún aprendizaje, como dijo ella, yo no quiero hacer un copia, pegue y enviar y no entender. Es cierto, por eso se mudó a otro colegio.
¿Qué es lo que ocurre con el aprendizaje con la tecnología? Ese aprendizaje depende de uno mismo. Ahora todo el aprendizaje es autónomo. Entonces uno tiene que ir tratando de que uno mismo vaya aprendiendo y por procesos con la ayuda del tutor. Entonces, para mí tengan confianza en ustedes. Nosotros como universidades privadas hicimos varios llamados, golpeamos varias puertas. Escribimos al Ministerio de Hacienda, al ministro Peta, a Itaipú, a Yacyretá, pidiéndoles ayuden, les otorguen lo que ustedes necesitan. Lo de la conectividad, estuvimos trabajando en el Senado, eso salió un proyecto de ley para poder apoyar a los estudiantes en el tema de conectividad. Salió un conector que es con un costo mínimo. Entonces hay ciertas cosas que se hicieron, es cierto, se podían hacer muchas otras cosas más, pero yo creo que hay que ser optimistas y hay que mirar para adelante. Hubo muchos errores que se han cometido, pero hay que mirar para adelante y decir, sí, ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Qué más podemos hacer? ¿Dónde más podemos pedir que nos ayuden para que podamos salir adelante? Ese es mi parecer. Bueno, y para cerrar el bloque, le quiero preguntar a Maglo, a Monse, a Meli. Bueno, ustedes son representantes de estudiantes secundarios, son dirigentes de centros de estudiantes. ¿Qué le quieren decir al MEC, al gobierno en este momento que están terminando el año? Bueno, nosotros, ¿verdad? Creemos que al terminar este año lectivo, realmente ellos no tienen que tener vacaciones para empezar. MEC Central tiene que centrarse en ver todos los errores que se cometieron este año y mejorar en el próximo. Porque ya un año, no quiero decir perdido, pero por lo menos un poquito desperdiciado, por así decirlo. Que realmente se tomen el tiempo de hablar con los docentes, pero no hablar con aquellos que te dicen sí, sí, sí. Hablar con aquellos que son críticos y que te cuentan la realidad y que saben la realidad de todos los docentes de todas las zonas. Con las organizaciones, hablen, comuníquense y vean la forma de solucionar esto, porque realmente un año ya estamos así, creo que va a ser demasiado, se va a notar una consecuencia con el tiempo, ¿verdad? De 2 años estar así para los que están en primer curso. Yo siempre voy a mencionar a ellos porque van a ser probablemente 2 años perdidos. Y realmente tienen que ponerse en campaña de hacer algo, de buscar incluso más recursos. Porque imagínate, ahora se está queriendo recortar y nosotros lo que necesitamos es recursos. Porque ¿cómo vamos a mejorar ahora? Depende muchísimo de que los estudiantes pongan de su parte, de que las familias vayan insistiendo a sus hijos de la importancia que tiene que ellos les den esa importancia a su estudio, que ellos sean honestos y que hagan por su propio esfuerzo su trabajo, porque eso es lo que va a hacer la diferencia en el aprendizaje. Pero también dependemos de la ayuda del MEC, porque muchas veces nosotros ponemos de nuestra parte y ni aún así no funciona. Y yo te digo, porque yo pongo de mi parte y yo me tuve que mudar de mi colegio y hay muchísimos estudiantes que son así también, porque no es que porque vos sos todos 5, todo ya es perfecto y porque vos pones de tu parte y porque vos realmente te esforzás ya está. Se necesita de un trabajo de equipo de los docentes, estudiantes, padres de familia y de las instituciones responsables. Monse. Bueno, yo creo que la clave también es trabajar con el ministerio. Yo siempre estoy de acuerdo con que siempre dialoguemos, lleguemos a un consenso real, porque el ministerio siempre quiere hacer reuniones con nosotros y guardarlo a la basura otra vez todo lo que decimos. Se queda el documento, pero realmente ellos vuelven a hacer lo que quieren. Entonces lo que yo creería es que se haga un buen estudio de cómo se desarrolló este año y de ahí partir cuáles fueron los errores, cuáles fueron las ventajas de este tema. Como dijo la doctora, aprendimos a usar las plataformas, que esa fue una de las ventajas, y también habrá sus desventajas, como muchos dicen. Entonces lo que yo propongo es que siempre dialoguemos, trabajemos todos, que nos escuchen como estudiantes, que no pase como al principio, que hicieron ellos sus cosas y jamás le preguntaron a los estudiantes. Y nada, eso. Meli. Y creo que es lo mismo, un análisis de cómo pasó este año, ¿verdad? Creo que
Estamos a menos de un mes, ¿verdad?, de terminar este año tan difícil para todos, en un año en el que pasamos muchísimas cosas como líderes estudiantiles, como estudiantes, ¿verdad? Desde un principio lo importante para nosotros fue trabajar con ellos, ¿verdad? Que ellos nos den voz y voto en las cosas que se van a realizar, ¿verdad? Eso fue desde un principio, ¿verdad? En las manifestaciones que hicimos, ¿verdad? Los paros virtuales que tuvimos que realizar para poder conseguir, ¿verdad?, esa Iguazú, ¿verdad? Que ese espacio se utilice, que se vea la manera de verdad de poder iniciar bien el próximo año, que se solucionen todos los problemas que tuvimos este año, ¿verdad? Creo que eso es lo más importante, el analizar cómo estuvo este año y ver en posibles soluciones, ver un plan A, el plan B, el plan C, ¿verdad? No solamente ver una cosa y creer que eso va a salir a la perfección, ¿verdad? Y que siempre intenten trabajar, ¿verdad?, con los estudiantes y con los profesores que somos nosotros los que enfrentamos esas clases, ¿verdad? Porque ellos tal vez y quiten, ¿verdad?, así un plan en algo que se debe de hacer, pero realmente no hacen un análisis de eso, ¿verdad? Solamente quitan y al fin y al cabo, como acaba de decir la compañera, presentamos nuestras propuestas, presentamos nuestras quejas, nuestras opiniones, pero eso se queda todo documentado, pero al fin y al cabo lo único que se hace es lo que ellos quieren. Bueno, que conste que invitamos nosotros a autoridades del Ministerio de Educación para que estén hoy, pero bueno, no pudieron venir. Doctora, ¿querés decir algo más para cerrar? Nada más que ustedes son nuestras esperanzas, creemos en ustedes, son jóvenes, tienen esa juventud atropelladora, decente, vayan por más, crean en ustedes. Bueno, estuvieron con nosotros la doctora Kitty Gaona de la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas, María Gloria Amarilla, Montserrat Amarilla y Melisa Jiménez son de la Unión de Centros de Estudiantes del Paraguay, vinieron desde Santaní, desde Itapúa y desde Guairá, desde Villarrica, para estar con nosotros, así que les agradecemos muchísimo la presencia. A la vuelta de la pausa vamos a estar con la doctora Adriana Amarilla de la Dirección de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud para hablar de este retorno a clases, de los protocolos y qué va a pasar de aquí en adelante, en el último bloque. Último bloque de Educación en Debate y nos acompaña la doctora Adriana Amarilla del Ministerio de Salud. Ella es de la Dirección de Promoción de la Salud y queremos hablar un poco, antes de entrar al tema de este retorno a clases opcional que tiene una semana, de buenas noticias, doctora. Hay por lo menos una esperanza respecto al tema de esta meseta que no va para arriba, por lo menos hay una proyección en cuanto a eso. Sí, así mismo, realmente estamos muy contentos por este escenario bastante auspicioso que refleja toda la adherencia de la ciudadanía, toda a los protocolos. Si bien nosotros seguimos en una meseta, se observan interesantes descensos en los diferentes departamentos del país, con excepción de unos pocos. En general hay una tendencia a la baja y sobre todo también el número de óbitos, el número de fallecidos. Eso no solamente es un reflejo de la disminución del número de casos, sino también de la calidad con la que se está tratando también a los pacientes que van hospitalizados, los pacientes que entran a UTI, los que salen. Vos recordarás que al comienzo de la pandemia entrar a UTI o tener un respirador era prácticamente la antesala a una situación catastrófica. Claro. Y hoy esos números se están revirtiendo. Hoy hay mucha gente, inclusive gente con patología de riesgo y en una edad muy delicada que sale de terapia, que sale de UTI. Entonces, todo esto que compartimos con entusiasmo es también un poco para dar ánimo y para empoderarnos, seguir en esta línea, ¿verdad? De no bajar la guardia y de celebrar un poco estos pequeños logros con mucha responsabilidad. Pues lo que significa que está funcionando.
Así mismo. Lo que se planteó y lo que se le pidió a la ciudadanía y el cumplimiento de la ciudadanía está funcionando. Sí. Ahora, respecto a, es muy pronto todavía, pasaron 5 o 6 días de este retorno presencial a clases opcional. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Qué vieron en estos días? Bueno, en general lo que hemos percibido, porque realmente objetivamente todavía no tenemos datos, es que es como todo proceso y como todo sector que se reanuda, más que reactiva, necesita un tremendo esfuerzo de todos para adaptar toda la estructura, así como también la parte logística, la parte administrativa, la parte organizacional a este modo seguro de estudiar en este caso, ¿verdad? Por la parte de los estudiantes en general, llama mucho la atención la facilidad con la que los jóvenes se adaptan a las nuevas situaciones y que en general expresan mucha alegría por ese reencuentro, que como creo que hablábamos ya en otra ocasión, es para nosotros por lo menos era demasiado importante de salud pública, porque como siempre, salud pública tiene varias variantes, entre ellas está la salud mental y hacía falta este cierre emocional. Si bien 1 o 2 semanas, esto como piloto también nos sirve a nosotros para trabajar todo el tiempo que tenemos hasta que se reanuden de vuelta las clases en su totalidad y seguir enfatizando en todos esos puntos que hay que mejorar. Decía justamente Meli, que estaba aquí con nosotros hace un rato, hablaba del estrés, digamos, que tenían ellos como estudiantes, que bueno, no tenía que ver con salud principalmente, pero sí tenía que ver con los conflictos, las contradicciones, la incertidumbre. Y yo les contaba que esta semana estuvimos en el retorno a clases en el Colegio Bernardino Caballero y uno de los estudiantes decía que estaba feliz porque volvía a verle a sus compañeros, a sus compañeras y podía despedirse de ellos y después, bueno, continuar con su vida académica, ¿verdad? Me imagino que el Ministerio de Salud el año que viene o en los próximos meses se va a encontrar con otro tipo de problemas bastante complejos en cuanto a salud mental. Sí, sin duda alguna. De hecho, existen países en donde se evalúan los riesgos. Por supuesto que es un riesgo la apertura a las clases, pero también evaluamos que es un riesgo mayor privarle a los estudiantes de ese contacto, como decíamos, de ese soporte emocional, porque están, sobre todo los niños y adolescentes, están en una etapa de crecimiento en donde ese relacionamiento es extremadamente importante. Asimismo, este fue un año que si bien se valora muchísimo todo el esfuerzo que ha hecho también el Ministerio de Educación y Culto para ayornarse a esto sin precedentes, porque realmente eso, Fito, hay que recordar, esto nos tomó de sorpresa. Esto no es algo que estaba previsto y que de repente, de un día para otro, los profesores tuvieron que aprender a hacer clases online, ¿verdad? Los chicos, si bien muchos de ellos ya son nativos de la informática, no estaban acostumbrados a este tipo de ejercicio. Entonces fue un cambio para todos. Yo creo que también de las crisis salen oportunidades y vamos a tener una generación bastante resiliente. Exacto. Adaptable a los cambios. Es cierto. Y el año que viene, ¿cuál va a ser el papel de salud en el tema de educación? Bueno, nosotros estamos trabajando estrechamente con diferentes carteras. Yo creo que eso también es algo positivo de esta pandemia, ese diálogo tan necesario, interinstitucional y también comunitario con diferentes actores. Nosotros desde Salud planteamos, además de los protocolos, ver un poco más allá del COVID. Por eso justamente hablábamos de un cierre emocional. Hablamos también de nuestra preocupación mía particular, de que este fue un año extremadamente sedentario para los niños. Era necesario. Realmente estoy convencida que ha salvado muchas vidas el sacrificio de todos y sobre todo el que han hecho los niños y los adolescentes, que fueron, digamos, los que más estuvieron tocados, digamos, por las restricciones. Pero ha sido un año muy sedentario y hoy vemos con los números y con la estadística que tenemos en el COVID qué importante es la actividad física en la vida de las personas. Si bien es algo que no es nuevo, que todas las organizaciones dedicadas a la salud lo vienen repitiendo
desde añares, creo que hoy es más vigente que nunca ese mensaje y sobre todo ponerlo en práctica. Nosotros hemos sugerido al Ministerio de Educación incrementar la hora de la actividad física por lo menos el año que viene, porque el año que viene va a ser otra vez un año especial. Probablemente no todas las materias netamente académicas van a ser llevadas a cabo de manera presencial por las estructuras, también por la situación epidemiológica, ¿verdad? Esto es algo muy dinámico. Podemos volver y mantener un sistema híbrido cuando sea necesario, porque eso es algo muy importante. Esa secuencia que se fue dando en los diferentes sectores tiene que ver con los riesgos. Menor riesgo a mayor riesgo. En caso de que la situación epidemiológica merite, otra vez los de mayor riesgo van a ir cerrando a los menores riesgos. Entre eso está la escuela. Entonces tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad de volver otra vez a las clases online, presenciales. Y yo entiendo que eso da una incertidumbre, pero también nos da una oportunidad de crecer en la adaptación y de mantener este sistema, ¿verdad? Claro, que además es mejor ser claros, honestos y decir esto puede ocurrir. Estaba con nosotros la doctora Kitty Gaona de la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas y ella decía, nosotros vamos a cumplir estrictamente lo que diga el Ministerio de Salud en cuanto a retorno o no a clases presenciales. Y ella hablaba de que por más que sean ya adultos, los estudiantes universitarios tienen más actividades y probablemente representen más riesgo, ¿verdad? En una clase presencial volver después de estar en el trabajo, de estar en la casa de la novia, de estar con los amigos e ir a una clase presencial. ¿Hay alguna proyección respecto a lo que pueda ser el retorno a clases en universidades? Sí, por supuesto, nosotros tenemos en cuenta esas variables, pero así también con la adultez la responsabilidad. Es un poco lo que siempre estamos conversando y en ese sentido también ustedes los medios de comunicación son un pilar sumamente importante para trasladar ese mensaje. Nosotros todos estamos expuestos a diferentes tipos de riesgos. Existen algunos riesgos que son absolutamente imposibles de eludir. Para muchos de nosotros tenemos que salir a trabajar, entonces estamos asumiendo ese riesgo. Otros tienen que salir a trabajar y estudiar. Entonces pueden minimizar sus riesgos tratando de evitar esas otras situaciones que por ahí no son primordiales. Hay momentos y momentos epidemiológicos, ¿verdad? Hay momentos de mayor transmisibilidad. Cuando sea el retorno probablemente de lo presencial en cuanto a las universidades, también va a tener que ser de esa manera muy parecida a la escolar, ¿verdad? Manteniendo las distancias y sobre todo tratando de evitar los riesgos innecesarios post clases. Nosotros hablábamos también con la gente de las universidades y ellos nos decían, a nosotros nos preocupa muchísimo los momentos de entrada y de salida. Claro, la socialización, el encuentro, la charla. Y no obstante, nosotros decíamos justamente que es importante también la apertura de eventos y de encuentros, porque eso también nos da una práctica. Eso nos da una práctica de cómo encontrarnos o reencontrarnos y cómo aprender de nuevo a socializar, pero en este modo que nos ha cambiado la vida en todos los aspectos. En las escuelas, colegios, el año que viene, ¿el Ministerio de Salud de alguna manera va a ejercer algún tipo de control respecto a lo que tiene que ver con infraestructura? El hecho de que, bueno, muchas escuelas no tienen lavamanos. Nos decía Meli, para poder poner un lavamanos en una escuela en Villarrica, en un colegio en Villarrica, los padres tenían que organizar una actividad. Entonces dijeron, no, mejor no volvemos, nos quedamos nomás con la clase virtual. ¿Ustedes van a poder ejercer ese control o va a depender exclusivamente del MEC? No, en realidad es el MEC el órgano rector. En todo lo que es educación y en todo lo que refiere también a la estructura, ¿verdad? También es importantísimo el papel de las intendencias, de las gobernaciones, de las comunidades. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos con salud? Nosotros acompañamos. Nosotros tenemos un proyecto que realmente creo que es el proyecto por el cual a mí me habían convencido a formar parte de este equipo del Ministerio de Salud y es el... Antes de la pandemia. Antes de la pandemia, sí. Que es el proyecto de escuelas saludables.
En ese proyecto de escuelas saludables hablábamos de una interconexión entre comunidad educativa y comunidad propiamente dicha. A través de unas alianzas y a través de un diálogo permanente, cada escuela iba sacando sus necesidades en diferentes aspectos. Yo creo que esta es una excelente oportunidad también de invertir. Los lavatorios los lavatorios de mano son una inversión que realmente no solamente disminuye los riesgos con respecto a esta pandemia, sino que también nos va a ayudar a crear un hábito que nos va a minimizar los riesgos de muchas otras enfermedades infectocontagiosas. Sí, y ojalá que quede realmente para toda la vida. Bueno, doctora, antes de cerrar, en esta semana recibimos una noticia que era, bueno, una preocupación para todos nosotros y tenía que ver con Caacupé, con la celebración de la festividad de Caacupé y 1 millón de personas en ese lugar. Finalmente la iglesia dijo, no vamos a hacer las misas presenciales, esto va a ser virtual, se va a transmitir por medios de comunicación y me imagino que eso trajo mucha tranquilidad al Ministerio de Salud. Sí, así mismo, nosotros acompañamos y alentamos esta decisión. Estamos realmente muy satisfechos con esta postura, porque es una postura que realmente mira más allá del propio interés de un grupo para transportarlo a un interés que definitivamente va a redituar positivamente en toda la comunidad y en todo el país. ¿Quieres agregar algo más, doctora? Bueno, lo que quiero agregar es que ¿qué tenemos que hacer para seguir adelante, verdad? Se habla muchísimo de los protocolos. Yo creo que hoy los protocolos ya son prácticamente transversales y universales. Estemos en donde estemos, ¿qué es lo que yo tengo que evitar? Yo tengo que evitar, en el mejor de los casos, ser el contacto o ser un caso de un caso confirmado. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Las medidas más básicas, el lavado de las manos, la distancia, el uso de tapabocas. Cuando me voy a sacar el tapabocas, tener presente los cuidados, no dejar en cualquier superficie. Y si voy a realizar una actividad que no me va a permitir uno de estos, tener muchísimo cuidado con los riesgos. Disminuir los tiempos de exposición. Hoy que podemos encontrarnos o reencontrarnos, es muy importante el tema en las escuelas, ya que estamos hablando de educación. No es lo mismo estar 6 horas en un lugar cerrado que estar 2 horas. No es lo mismo estar en un lugar cerrado, sin ventilación, que un lugar abierto. Entonces, tenemos que valorar todos esos puntos y, bueno, todo lo que hemos aprendido, transportarlo a cualquier tipo de actividad que queramos hacer. Gracias por estar una vez más, doctora. Sabemos que está súper ocupada vos y todo el equipo del Ministerio de Salud, así que siempre les agradecemos que estén con nosotros. Gracias a vos por la invitación. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado aquí en Educación en Debate y como siempre decimos, estamos convencidos que nuestro país necesita una revolución educativa. Hasta el próximo sábado.